congregación del Shaddai, ¿cómo estamos hoy? Bien, estamos bien, gloria a Dios. Y yo sé que por ahí andan unos viruses y bueno, ¿cuándo nos han dejado? Nunca. Y claro, los chinos necesitan hacer más dinero con las mascarillas, entonces claro, se inventaron otro más para compartir con el mundo, para que puedan tener más mascarillas y vender más, ¿verdad? No, ya mismito me van a buscar en la casa y bueno, ya sabemos. Si no vengo, ya saben lo que pasó. Muy bien, bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 15. Marcos 15, y estamos terminando. Nos falta un capítulo más para terminar el Evangelio de Marcos. Pero hoy vamos a seguir un poquito más en Marcos 15. Yo sé que es época de Navidad y todo ese asunto, y por qué estás hablando acerca de la muerte, resurrección de Jesús. Bueno, para eso vino. Para eso vino. Entonces vamos a buscar Marcos 15 y vamos a leer los versículos 40 al 47. Versículos 40 al 47 de Marcos 15. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee definitivamente. De cáscara de coco no vale nada, solamente me salvó la sangre del Señor, amén, y eso es algo que no tiene precio. Marcos 15, 40 al 47 dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Versículo 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. El cual, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Qué tremendo lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por ese sacrificio que hiciste una sola vez. Y te pido, Señor, que nos apropiemos de ese regalo precioso, de lo que tú pagaste, nuestro precio en la cruz. Gracias, Señor. Gracias porque lo hiciste por amor a todos nosotros. Y te pedimos, Señor, que no dejemos pasar este día sin pensar en lo que tú has hecho por nosotros. Y apropiarnos de ese regalo precioso que dura una eternidad. Gracias, mi Dios. Habla a nuestros corazones, ablándalos. Y gracias, Señor, por los milagros que tú haces. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando leo estas palabras acerca de la sepultura del cuerpo de Yeshua, hay dos preguntas que sobresalen todas las demás preguntas, porque como antes yo era reportero y todo eso, siempre tengo un montón de preguntas. Soy medio curiosito, ¿verdad? Entonces, pero la primera pregunta es: ¿en qué día murió Yeshua? ¿En qué día murió
Yeshua. Popularmente dice que fue viernes, ¿verdad? Popularmente. ¿Pero fue viernes o fue otro día? Ahora, para que pueda resucitar bíblicamente al tercer día, hay que hacer esa pregunta. Porque de viernes a domingo no veo 3 días, perdóname. A menos que mi matemática esté tocada. La segunda pregunta es, ¿por qué hay más y más personas siendo seducidas a creer en el manto de Turín y en el sudario de Oviedo? Aquí algunos no sabían que había un sudario en Oviedo, ¿verdad? Lo tenemos aquí cerquita. Y ojo, las dos tienen respuestas bíblicas y fidedignas. Podemos encontrar las respuestas directamente en la palabra. ¿Sabían? Bueno, si no lo sabían, hoy, si no se duermen o ven esto de nuevo, se van a dar cuenta. Bíblicamente hablando. No es porque yo tenga cierta persuasión de... No. Y ojo, no hay necesidad de hacer investigaciones extrabíblicas, ni tampoco buscar las respuestas en la inteligencia artificial. Pastor, ¿cómo va a ser si estamos en eso, en el tiempo de Google? Que uno... Wow, ¿qué hacíamos antes? Antes de que existiera Google. ¿Se acuerdan? Los que son de mi edad o más viejitos. ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que hacíamos? Para los jóvenes ellos no saben lo que es esto. Ellos se han criado en Google y Wikipedia. Pero nosotros teníamos los libros de la publicadora Salvat, ¿verdad? O una enciclopedia de alguna marca, o qué sé yo, o el pequeño Larousse, o sea, eso era lo que teníamos que hacer. Y muchos dicen, ¿qué? ¿Tenían que usar papel? ¡Ay! ¿Cuántos árboles se han sacrificado? ¡Gloria a Dios! Para eso están, para ser usados. ¿No es interesante también que cada vez que uno va a una de estas oficinas del gobierno, me da igual cuál sea, y ojo, no estoy en contra de las oficinas de gobierno, pero lo interesante es que siempre te piden por lo menos formularios triplicados en papel, y están tan preocupados por el medio ambiente. Y lo interesante es que se van en sus jets privados y todo eso para Río de Janeiro o para cualquiera de estas conferencias para hablar cómo el planeta se está destruyendo y qué sé yo. Y ellos son los primeros culpables, pero bueno, no diremos nada, ¿verdad? Porque nosotros no vamos para allá, ¿cierto? Son ellos que están cruzando los... Bueno, ya, mejor no entro en más asuntos. Mercedes oró que si no está en el papel o si está en el papel que no lo diga, entonces. No, pero lo interesante es eso, que hay una hipocresía brutal. Mira a los actores, DiCaprio, por ejemplo, él anda por todos lados en su avión hablando del calentamiento global y ¡ay! ¿Por qué no se quedó en la tabla del Titanic? Porque ahí no tenía calentamiento global, ahí estaba bien frío. Estaba tranquilito ahí, ¿verdad? Ok, perdón. Bueno, no tiene nada que ver. Pueden editar esto después. Vamos a editar la mitad del sermón. Bueno, no, pero lo interesante es que no hay que hacer estas investigaciones extrabíblicas ni buscar en internet y eso. Pero, ojo, para que lo sepan, yo busqué
a ver qué encontraría en el internet y en los libros extrabíblicos en cuanto a la fecha de la crucifixión de Yeshua y en cuanto al manto y el sudario. Lo busqué. Tanto entre los católicos y los evangélicos, y muchos de ellos hablaban de la misma cosa. Y eso me preocupa. Pero lo interesante es que se los compartiré durante esta predicación. Recuerden que a lo largo estaremos mirando los acontecimientos en los 4 evangelios. Vamos a estar en Mateo 27, en Marcos 15, en Lucas 23 y en Juan 19, para que sepamos a dónde vamos a estar yendo. Si tienen algunos papelitos para poner en esos lugares, así pueden llegar más rápido. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19. ¿Ok? Ahora, comencemos con Marcos 15, porque eso fue lo que leímos, ¿verdad? Vamos a los versículos 40 y 41. Marcos 15, 40 y 41 leemos. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. ¿Ok? Quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. En otras palabras, habían varias mujeres que andaban con el maestro. ¿Amén? Y entonces, vamos a ver. Y muchas veces dejamos a un lado algunos nombres de las personas importantes dentro del ministerio de Yeshua. Y vemos aquí a María Magdalena. ¿Ok? Para empezar, las escrituras en ninguna parte, ojo, en ninguna parte, y lo he buscado, en ninguna parte dice que María Magdalena era una prostituta o ramera. En ningún lado. Entonces, ¿de dónde sacaron eso? Siempre la ponen como la ramera o como la prostituta o otros que hacen peor, dicen que ella era la esposa de Jesús y que ella tuvo muchachos y eso, y por ahí viene lo de Dan Brown y ¿cómo es? El código Da Vinci y toda esa tontería. Por favor. Pero bueno, pero vemos eso. Pero tenemos 2 testigos bíblicos que escribieron acerca de lo que Yeshua había hecho en su vida. El primero les leeré es Lucas 8, 2, que dice: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¡Wow! En ningún momento dice que ella era prostituta, sino que era ¿qué? Endemoniada. Tenía 7 demonios. En Marcos 16, 9, que lo tienen más cerquita, Marcos 16, 9, dentro del versículo dice lo siguiente: María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ahí lo vuelve a repetir, que ella había estado endemoniada con 7 demonios. Y hemos visto escrito por 2 evangelistas distintos que María Magdalena había sido librada de ser poseída por 7 demonios. Ya, si alguien empieza a decir, que ella era prostituta o qué sé yo, no lo dice la palabra. Lo que sí dice es que ella antes era endemoniada o estaba endemoniada. Y hermanos, María Magdalena, así como los hombres gadarenos, ¿se acuerdan? Los de Legión y todo eso, que fueron librados de los demonios por la poderosa mano del Maestro, tenían mucho que agradecerle a Jehová Dios. Y gloria a Dios que el Señor los libró. Y el Señor nos puede librar a nosotros. Lamentablemente hay una teología que anda por ahí diciendo que el creyente se puede endemoniar. Por favor, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo de Dios va a querer tener a alguien allá adentro también con él? No creo. ¿Me entienden? Entonces, no puede ser.
Entonces, seguimos con esta lista de mujeres que estaban presentes en la crucifixión y muerte de Yeshua. Vamos a Marcos 15:40. Dice, María, la madre de Jacobo el menor y de José. ¿Ok? Y esta María se está refiriendo a la mujer quien dio a luz a su primogénito Yeshua en Belén. Y dice... Ahí dice bien que dice que María la madre de Jacobo el menor y de José. No dice la madrastra. Porque muchos creen que, ay, María, la madre de Jesús, se había casado con un viejito llamado José, eso es lo que dicen, y que ella también cuidó a los hijos de José que ella tenía. Por favor. No. Eso no es lo que dice la palabra. Encontramos en Mateo y en Lucas de que, después que nació Jesús y después de todo el tiempo que tenía que pasar, ya José y María vivieron una vida matrimonial. Y de ahí nacieron varios retoños. ¿Ok? Por eso todos le odiaban a Jesús. Porque me imagino que en esa casa María le decía a Jacobo, o a José, o a Simón, o a Judas, ay, ¿por qué no pueden ser como su hermano mayor? Limpia su cuarto, deja la cama tendida, hace sus deberes del cole, siempre saca buena nota, y ustedes... Ya me imagino que todos ellos... ¿Se acuerdan de ese perrito que salía en las comiquitas de Hanna-Barbera? Siempre ahí tramando algo, ¿verdad? Entonces me imagino que estaban tramando las cosas en contra de Jesús y Jesús siempre los enmangaba. No podían. Claro, ojo, no hay los evangelios infantiles de Jesús, no hay nada de eso, ¿ok? Eso tampoco existe en la Biblia. Entonces, pero solamente para que entendamos de que Jesús tenía hermanos y hermanas. ¿Y cómo sabemos que se trata de ella? Bueno, tenemos que retroceder un poco en la narrativa de la crucifixión y vamos a ir a Juan 19, versículos 25 al 27. Juan 19, 25 al 27 dice... que estaban junto a la cruz de Jesús, ¿quiénes? Su madre, ¿verdad? Y la hermana de su madre. Tenemos que recordar quién está escribiendo esto. Juan, ¿ok? María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, esto nos dice algo interesante. Juan nunca se habla o nunca habla de él mismo en la primera persona. Nunca dice, yo fui para acá, yo fui por allá. No. Él siempre decía el discípulo a quien Jesús amaba o siempre te da una tercera persona. Y vemos aquí exactamente eso. Él era el único valiente que estaba ahí de los discípulos. Juan estaba ahí. Los demás no sé dónde estaban, pero él era el único que estaba ahí cerca de la cruz. Y vemos aquí, dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, por supuesto se trata del propio evangelista Juan, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Algo interesante que debemos recordar, que si ahí estaba la madre de Juan, él también estaba ahí con ella, acompañándola, ¿cierto? Pero también Jesús dice, esta doñita que está aquí, ahora es tu madre, y tú su hijo. Y era la hermana, o sea, era la tía de Juan.
¿Estamos entendiendo? Ya veremos por qué. Entonces, lo interesante es que sabemos esto porque ya María no tendría una casa donde volver en Nazaret, por la razón de que Jesús había sido crucificado y por ende su casa sería hecha un muladar. Porque eso era parte de esa, de esa condena. Cuando uno era condenado a ser crucificado, bueno, también destruían tu casa. Por eso ya María no tenía dónde irse. Tenía que ir a algún lado, ¿cierto? Entonces, si Yeshua tenía otros hermanos, porque le entrega el cuidado de su madre a Juan, ¿por qué se lo entrega? Si Juan es su primo, ¿y los otros hermanos dónde estaban? Bueno, hemos leído en otras ocasiones, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y eso en Juan 7:5, no tienen que buscarlo, pero para que lo sepan. Por ende, no estaban presentes en la crucifixión por la mala fama que esto les podría dar. Y hay 2 versículos en 2 evangelios que nos nombran a sus hermanos. El primero es Mateo 13:55 y también Marcos 6:3. Les voy a leer Mateo 13:55. Y ahí dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Estamos entendiendo? Marcos también lo escribe en Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea que no eran solamente 4 varones. Había más de una hermana, porque dice sus hermanas. Yo no dudaría que este sería más o menos el caso de Alex y Yulisa. O sea, 4 y 4, ahí ya. Bueno, claro, con Jesús era 5 y 4, pero bueno. Pero lo interesante es que dice, y se escandalizaban de él. Y claro, también sus propios hermanos se escandalizaban de él. Ellos no querían seguirlo. Entonces, volviendo a Marcos 15, 40 y 41, dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, ¿y quién más? Y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, vemos que todas estas mujeres, incluyendo a Salomé, le seguían y le servían al Salvador en Galilea. Y sabemos que la hermana de María estaba presente, ¿verdad? Lo habíamos leído en Juan 19. Ella estaba ahí con uno de sus hijos, Juan, uno de los hijos de los pescadores, hijos de Zebedeo. Yo sé que estoy aquí metiendo un montón de nombres y eso, pero la razón que lo hago es para que nos demos cuenta que el Señor está interesadísimo en cada persona y en cada familia. Y vemos esto. Salomé se menciona por nombre 2 veces. Salomé sale 2 veces. Y las 2 veces es en el Evangelio de Marcos. En otras palabras, si Juan Marcos es hijo de Simón Pedro, entonces él conocería muy bien a esta familia. Porque vemos en el versículo 40 y luego en Marcos 16:1, cuando Yeshua resucitó, supongo que Marcos, siendo el hijo de Simón Pedro, veía a doña Salomé y a don Zebedeo muy a menudo. Los demás evangelistas la llaman por algún título. Mateo la llama la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Ok? Y por supuesto, siguiendo el ejemplo que hemos leído antes en Juan, él se refiere a Salomé, su madre, como
la hermana de la madre de Yeshua. ¿Estamos entendiendo? Yo sé que están bien rebuscados y todo este asunto, pero así pueden mantener esta grabación para después ir como referencia. Y sigamos leyendo ahí Marcos 15, 42. Dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Tenemos que recordar que esta era la noche de celebrar la cena de la Pascua. Pero Jesús había celebrado la cena de la Pascua la noche anterior. ¿Por qué esta noche? Claro, porque si Él es el Cordero, tiene que morir el día de la Pascua, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo es que Él puede seguir la ley y cumplir con la ley si es el día antes? ¿Con qué se come eso? Bueno, lo interesante es que tenemos que recordar que era la noche de celebrar la Pascua. Y vamos a ver por qué celebraron la noche antes. Necesitamos volver al Antiguo Testamento para entender esto. Y aquí también la palabra nos contestará la primera pregunta que hicimos: ¿en qué día murió Yeshua? Busquemos el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento. Éxodo 12, 3. Y claro, sabemos que el pueblo de Israel han sido esclavos en Egipto por 400 años. ¿Ok? Y aquí el Señor le dice a Moisés y a Aarón, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, o sea, el mes de Nisán, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Bueno, en el caso de Amador, con esos muchachos manganzones y, o sea, grandes, tenían que tener 2 corderos posiblemente, ¿verdad? Entonces, perdón, Ramiro, pero imagínense, claro. Pero lo interesante es que dice que tendría que tener el día 10, tomarse un cordero. ¿Y dónde iban a tenerlo? En la casa, como una mascota. ¿Estamos entendiendo? Iban a conocer este cordero, iban a estar investigando a ver si tenía algún defecto. Si tenía algún defecto, tenían que ir y buscar otro cordero. ¿Estamos entendiendo? Por eso tenían que buscar un cordero el día 10, tenerlo en la casa hasta el día 14. ¿Ok? Entonces, claro, se están encariñando, hasta le ponen un nombrecito. Lana. No, yo no sé qué nombre le pondrían. Pero lo interesante es que, claro, los niños encariñándose, ¡ay! Y después, mamá, ¿dónde está Lana? La está comiendo. ¡Ay! Ok. Entonces, perdón. Entonces, pero el día 10 del mes de Nisán fue el día que Yeshua el Mesías entró a Jerusalén montado sobre un pollino de asna. Y desde ese día hasta que fue llevado ante Poncio Pilato, el 14 de Nisán, para ser acusado y condenado a la cruz por ser el rey de los judíos, el pueblo entero lo examinó a ver si tenía algún defecto. No pudieron encontrarlo, pero lo acusaron de todas maneras. Y Juan el Bautista dijo antes de bautizarlo: he aquí el Cordero de Dios, que claro, en hebreo sería el Cordero Pascual, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así de la misma manera que tenían que hacer con el Cordero en Éxodo 12:6. Éxodo 12:6. Y dice ahí: y lo guardaréis, ¿ve? O sea, guardaréis significa que lo tendrás en la casa desde el día 10 hasta el 14. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre ¿qué? Las 2 tardes. ¿Qué es eso? Las
dos tardes. Bueno, porque el día bíblico comienza por la tarde. ¿Ok? Comienza por la tarde. Por eso dice entre las dos tardes. ¿Ok? De tarde a tarde. No es como nosotros que pensamos, a las 12 de la medianoche hasta las 12 del mediodía y después a las 12. No, no era así. Las dos tardes. Entonces sacrificaron y prepararon el cordero para la cena de la Pascua justo al finalizar el día 13. Estos eran los discípulos, porque Jesús dijo, vamos a ir a celebrar la Pascua. Y entonces ellos tenían que prepararlo, ¿cuándo? En la primera de las dos tardes. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, sería la primera tarde del día 14. Celebraron la cena y luego Jesús fue entregado, apresado por los alguaciles de los principales sacerdotes y llevado a las casas de Anás y de Caifás. Y sabemos según las Escrituras que era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y luego ante el concilio del templo de Jerusalén para ser acusado de blasfemia por ser hombre haciéndose pasar por Dios. Pero si Él es Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, no se podían dar cuenta de todos los milagros que hizo, las cosas que decía y cómo vivía su vida. Muy distinto a todos los demás. Pero claro, era por envidia, era por amor del poder, era un montón de cosas que no tenían que ver con Jesús, sino con el corazón podrido del hombre. Ahora, si Yeshua es aquel cordero que quita el pecado del mundo, si Él es el cordero pascual que se sacrificó para traernos vida y vida eterna, entonces, ¿cuándo lo hizo? ¿Cuándo? Tenía que morir entre las dos tardes del 14 de Nisan. No hay otra forma. Entre esas dos tardes. Entonces, ¿cuándo lo hizo? Y justo al día siguiente tenían que celebrar un día de reposo, algo que llaman Santa Convocación, pero no necesariamente significa que tenía que ser un sábado o el Shabbat. ¿Estamos entendiendo? Porque a nosotros nos cae el día de nuestro cumpleaños todos los años el mismo día. No, a veces nos cae un domingo, a veces un martes, a veces un juércoles. Algunos no queremos que nunca nos caiga de nuevo. Pero, por eso, yo soy cincuentón. 50. No, entonces, pero sí, soy cincuentón, ¿qué vamos a hacer? Pero encontramos esta respuesta en Levítico 23. Levítico 23, y claro, no estoy leyendo todos los pasajes porque hay un montón. Pero Levítico 23, vamos a leer los versículos 5 al 8. Levítico es el tercer libro del Antiguo Testamento. Está Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Ok? Entonces, Levítico 23, 5 al 8, encontramos más indicaciones de lo que tenían que hacer para celebrar la Pascua. Mira el 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. 14 de Nisan. ¿Ok? Lo que hemos estado leyendo, ¿cierto? Y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, tienes el 14 de Nisan. ¿Cuál es el próximo día? El 15. Claro. Entonces, y ahí
dice que se celebrará panes sin levadura, ¿verdad? Y mira ese versículo 7. El primer día tendréis que santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. O sea que justo el día después de la noche de Pascua no se hacía nada. Nada de trabajo, o sea, a pesar de que podía haber sido un miércoles o qué sé yo, no hace trabajo. Ahora, los que hemos celebrado la Pascua, y especialmente las personas que se han sudado la gota gorda, preparándolo todo, ¿no creen ustedes que se merecen un día de descanso después de eso? Yo creo que sí. Pero claro, esa no es la razón. Pero lo interesante es que está ahí puesto para tener ese descanso, pero descansar en el Señor, en reposar. Porque el detalle es que todo el mundo tenía que ir a Jerusalén para celebrarlo. No es que andabas por todos lados, no, estabas en Jerusalén, estabas ahí donde estaba el templo, tenía todo ahí. Entonces, y mira lo que dice que ningún trabajo de siervos haréis, y el versículo 8, ¿qué dice? Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. Ofrenda encendida es un holocausto, o sea, que ahí vas a quemar el cordero completamente. ¿Y dónde se sacrifica el cordero? En el lado norte del altar, ¿verdad? ¿Dónde se degolla? En el lado norte del altar, ¿cierto? Y el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, cada uno si caía un martes, día de santa convocación, entonces la próxima te caería ¿cuándo? Un lunes. ¿Estamos entendiendo? Porque hay 7 días. A pesar de que ya también tenías un sábado ahí por el medio, que también tenías día de reposo. ¿Estamos entendiendo? O sea, yo sé que hay muchas cosas, pero, ok. Jesús murió un 14 de Nisan, ¿verdad? Un día 14, entre las 2 tardes, fue sacrificado. Y al día siguiente tenía que ser como un día de reposo al Señor. Sea que caiga martes o jueves o el día que caiga. Ahora, hay un detalle muy importante que lo encontramos en el libro de Mateo. Mateo dice que el día 15 tenía que ser jueves por la tarde hasta viernes por la tarde. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, y luego vendría el sábado o el Shabbat. Y veamos a lo que me estoy refiriendo. Mateo 27, 62 al 64. 62 al 64. Mateo 27. Dice el 62, al día siguiente, que es después de la preparación, y claro, sabemos que el día siguiente, después de la preparación, porque la preparación era el 14, ¿sería qué? El 15. ¿Cierto? Viernes 15 de Nisan, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Ahí lo estamos viendo, ¿cierto? Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de ¿qué? De 3 días resucitaré. O sea, ellos no fueron un sábado para decírselo a Pilato. Ellos tenían que haber ido un viernes. Porque mira, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Entonces, ese día Pilato puso ahí sus soldados. Entonces lo estaban guardando ¿cuándo? El viernes.
¿Cierto? ¿O estoy malo con la mate? Estaban ahí guardándolo el viernes, pero también el sábado. Podemos decir que Yeshua murió jueves 14, pasó el viernes 15 de Nisan y luego el sábado 16 de Nisan se acercaba el domingo 17 de Nisan, el día de la fiesta de las primicias. Y vamos a leer Mateo 28, vamos a Mateo 28, 1 al 4. Dice, pasado el día de reposo, sábado, porque ese era el día de reposo, toda la vida, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? ¿Todos? Domingo, gloria a Dios, nadie dijo lunes. Ok. Domingo es primer día de la semana. Y dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea que habían guardias ahí. ¿Verdad? Y pudieron ver por la propia palabra que Jesús no pudo morir viernes. ¿O no? Claro, la persona va a creer lo que quiere creer. Pero yo quiero mostrarle, por lo menos por la palabra, qué es lo que dice. Y les leeré el versículo en la versión hebrea de Mateo. Después del Shabbat, hacía el amanecer del primer día. Ahora, según la creación del mundo, el primer día fue lo que para ti y para mí es domingo. Ahora, vamos a Marcos, no al capítulo 15, pero al capítulo 16. Luego volveremos al 15. Pero Marcos 16, 1 y 2, lo describe así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, ahí está Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Ok? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya que salido el sol. ¿Estamos entendiendo? O sea, ya era definitivamente un día domingo, ya era la mitad del día, porque salió el sol. Y entonces, mis hermanos, este fue el primer día en que las personas podían hacer cualquier clase de trabajo. Y en ese mismo capítulo nos habla de 2 discípulos que iban al campo para hacer ¿qué? Trabajar. Y eso lo dice, o sea, más adelante, no voy a leerlo, pero cuando se sientan en casa y lo lean, se van a dar cuenta. Ahora, si no nos ponemos a ver los detalles dentro de las propias escrituras, es fácil tragarnos las mentiras que nos presenta el resto del mundo. Si uno quiere creer que fue miércoles o que fue viernes cuando Jesús murió, no pienso que serás juzgado eternamente, ¿ok? Pero es tiempo que busquemos y analicemos la palabra por lo que está escrito y no por la imposición del hombre. ¿Estamos entendiendo? Y lo importante es que Jesús murió, ¿verdad? Y estuvo sepultado, resucitando al tercer día de entre los muertos, ¿según qué? ¿La opinión del pastor? No, según las escrituras. Ahí es donde debemos encontrar
nuestras respuestas. Eso sí, requiere un poco de, ¿cómo es que dicen aquí? Hincar el codo, ¿verdad? Pero es más fácil hacerlo por Google. Sí, pero no vas a encontrar la respuesta correcta. Ahora, volvamos a la segunda pregunta para contestar hoy. ¿Se acuerdan? Claro, la primera fue ¿en qué día murió el Señor? ¿Cierto? Ahora, la segunda es ¿por qué hay más y más personas siendo seducidas a creer en el manto de Turín y en el sudario de Oviedo? Y estoy hablando de todas las personas, católicos, evangélicos, de cualquier lado. Se están tragando eso. Y cuidado. Tenemos que volver a leer Marcos 15, 43 al 47. Marcos 15, 43 al 47 dice que José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró, ¿cómo? Osadamente a Pilato. Este no era cualquier huelepega que estaba ahí entrando. Las cenizas, senador. No estaba así. No. Este entró con autoridad. Y lo interesante es que sí, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Y entonces vemos claramente que Poncio Pilato le permitió a José de Arimatea sepultar al cuerpo de Yeshua. Versículo 46. El cual compró una sábana. ¿Cómo era la sábana? Nueva. Una sábana nueva. ¿Ok? No fue al rastrillo a comprarse unas sábanas viejas que andaban por ahí. No, una sábana nueva. Y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. O sea, tendría que ser la madre de Jesús. ¿Qué madre aquí no estaría pendiente de dónde van a poner el cuerpo de un muchacho? ¿Ah? O sea, no estoy diciendo que es un momento agradable, pero tú vas a estar ahí, ojo al pillo, ¿verdad? Entonces, claro que va a estar ahí pendiente. Y yo personalmente pienso que esta tumba se encontraba justo al norte de los muros de la ciudad, cerca de donde fue crucificado, al lado norte del templo. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Y hoy día se puede encontrar un sitio en esa localidad conocido como la tumba en el jardín. O sea, si no fue, wow. Tiene todo para apuntar que ahí fue. Pero bueno, Mateo nos describe que fue envuelto en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Entonces, claro, ustedes creen que José de Arimatea, que es su tumba, nuevamente cavada, tan cerca a la ciudad, ¿ustedes creen que él va a poner algo sucio? No, va a buscar una sábana limpia. Algo, y para el Rey de Reyes. O sea, no puede ser cualquier cosa. Lucas escribe, y lo envolvió en una sábana
y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. O sea, nadie lo había inaugurado. Y déjame decirles que la tumba del jardín, en mi opinión, que no soy arqueólogo ni nada, pero ojo, aquella tumba cumple con esta descripción. Juan 19, 39 al 42. Tranquilos, hermanos, que voy rápido. Pero Juan 19, 39 al 42 nos da más detalles que nos ayudan a entender la escena de lo ocurrido. Versículo 39. También Nicodemo, ¿ok?, el que antes había visitado a Jesús de noche, por ahí es donde encontramos Juan 3, ese famoso capítulo donde encontramos ese versículo, Juan 3, 16, que dice que... No, vamos a decirlo con ganas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Exactamente, ahí es donde se encuentra, pero Jesús estaba hablando con este Nicodemo, ¿ok? Ahora, dice, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. 100 libras de mirra y áloes son un poco menos de 50 kilos de este compuesto de especies. Casi nada. No sé si lo trajo en una carretilla, ahí ya desconozco, pero era fuerte. O como dicen aquí, era una cantidad importante. ¿Verdad? Entonces, hermanos, un saco de cemento aquí en España pesa entre 25 a 35 kilogramos. Y esto era casi 50. Entonces, aquí estamos hablando de cerca de 50 kilogramos en especies. Versículo 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Qué interesante. Había un huerto cerca. Y en el huerto un sepulcro nuevo. Interesante. En el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, que es día ¿qué? 14 de Nisán, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahí lo pusieron. Y según los expertos en las especies, y aquí sí yo tuve que entrar a Google, porque yo no sé nada de estas cosas. No soy hierbero, no soy nada de esto, entonces no entiendo nada de esto. Pero la mirra y el aloe en telas, se ha puesto en telas, especialmente en tejidos tratados, actúan como agentes regeneradores, antiinflamatorios, antisépticos y calmantes, proporcionando beneficios para la piel al reducir irritaciones y bla, 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 bla. O sea, ojo, ya Jesús ya estaba muerto, él no iba a sentir nada de esto. Pero eso para la descomposición. ¿Estamos entendiendo? Eso retarda un poco más de que se va descomponiendo. Y también el mal olor. ¿Estamos entendiendo? Y lo interesante es que habíamos leído unos versículos antes, creo que en Marcos 16, que las doñas venían con más especies. O sea, que bueno, pues lo iban a... O sea, lo que van a encontrar ahí es una montaña de especies. Bueno, entonces, pero cumpliendo así con las escrituras, que el salmista dijo en Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Claro. Y luego en el primer día de la semana las mujeres les avisaron a los discípulos que Jesús había resucitado. Y vamos a Juan 20, versículos 6 y 7.
Y leemos que Simón Pedro llegó al sepulcro y lo encontró vacío, salvo los lienzos. Ahí estaban. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él, claro, tras Juan. Juan es el que está escribiendo. Y Juan dice, bueno, yo era más rápido que Pedro, pero claro, lo hace de una forma bien humilde. Pero yo llegué más pronto, pero bueno. Llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Versículo 7. Y el sudario, ahí habla del sudario, ¿verdad?, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Se acuerdan que les dije que Jesús tenía su camita, siempre lo tenía bien tendidita? Ojo, no sé. Pero por eso los hermanos, cuando eran muchachos, me imagino, pero ahí también los dejó todo tendidito, bien. Y ahora bien, al ver los lienzos y el sudario, le fue tan importante para Simón Pedro mencionarlos en su discurso después de la llegada del Espíritu Santo en Hechos 2. Y vi los lienzos ahí. ¿Él empezó a hablar de eso en Hechos 2? No, para nada. Para nada, no se encuentra por ningún sitio. Y en las demás intervenciones, sea por escrito o por discurso de los apóstoles, no mencionan las ropas fuera de los evangelios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen que estar ahí, es un misterio. ¿Qué tal? No, porque aquellas ropas funerarias eran inmundas. Según la ley de Jehová Dios, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Eso es en Números 19. Y hay varios pasajes que hablan acerca de esto. Pero Simón Pedro no se restregaría las ropas funerarias, ni las tocaría, como lo representan en algunas películas y series de televisión acerca de la vida de Jesús. Por ende, no dudaría que después de todo quemarían esas ropas, o por lo mínimo los lavarían hasta que quedaran limpios, sin ningún rastro de nada. Si acaso, pero yo creo que los quemarían, o los sepultarían, o qué sé yo. Pero además, Yeshua, siendo Dios, no iría en contra de su propia ley, ni lo permitiría. ¿A qué me refiero? Bueno, están las 10 sugerencias. No, los 10 mandamientos, Éxodo 20. Éxodo 20, versículos 4 al 6, dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Técnicamente, lo que ellos llaman el manto de Turín o el sudario de Oviedo, lo que se llama todas esas cosas, primero la cara que tiene una cara de vikingo que no se lo quita nadie. Parece un tatarabuelo mío. Alguien del Medio Oriente no es. Para nada.
Y ojo, lo interesante es que supuestamente lo encontraron en Francia, en algún pueblito de Francia, alrededor de los 1200, 1300. Qué interesante, qué sorpresa. Encontrar lo que llaman una reliquia de esta magnitud, mientras que están ahí en Francia el Nuevo Vaticano, Aviñón, que ahí es donde estaban los papas por un tiempo. Qué interesante. Y luego salió otro papa que lo tiraron como patata podrida. Y en ese momento habían como 3 papas. No sé si ese era el valor. Tenemos 3 papas aquí, te lo vendo. Pero uno de ellos era el que era de aquí de Aragón. Yo he ido a sus distintos lugares, en Aviñón, en ¿cómo se llama? ¿Ah? En Peñíscola, y en ¿cómo se llama donde él nació? ¿Ah? No era, bueno, es por aquí cerca. No era Borja, esos son los Borgia. De ahí vienen ellos. Pero creo que comienza con la letra A. Fuimos allá con Germán y con Mónica, pero no me acuerdo el nombre del sitio. Pero lo interesante es que él estaba ahí, él nació ahí, es de aquí, es aragonés, es zaragozano, ¿qué vamos a hacer? Y mira dónde tienen el sudario. Qué interesante, en Oviedo. Qué interesante. O sea que en los 2 sitios, claro, ahora el manto está en Turín, pero el sudario sigue en Oviedo, pero lo interesante es que tela no va a durar tanto tiempo tampoco. Y mucho Ilhueca. Perdón, no comienza con A, comienza con I. Ya saben, ya se me está bajando el azúcar y yo sé que a todos los demás también. Ya se han desconectado hace como 20 minutos atrás. Pero bueno, pero lo interesante es que, hermanos, no malgastes tu tiempo y tus energías en seguir fábulas de sábanas. Porque si para los apóstoles no era importante, entonces para nosotros, ¿por qué? No es necesario. No es necesario. Lo que debemos estar haciendo es poniendo nuestras energías en seguir y servir a Yeshua el Mesías. El que vive, ya no está muerto, Él vive. Ya está el champú que lo proclama. Él vive, ¿verdad? No Head and Shoulders, sino Él vive. Entonces, Head and Shoulders creo que eso es para los piratas, no sé, pero las cabezas. Bueno, ok. Entonces, pero no malgastemos el tiempo buscando estas tonterías, porque ahí no es donde está la vida. La vida está en Jesús y en ningún otro lugar. Y así como les dije, si creen que Él murió el miércoles o el jueves o el viernes, tampoco te vayas a preocupar. Pero sepa muy bien que Él murió y resucitó al 3er día para darte vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque en tu palabra encontramos las respuestas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú eres Rey. Tú vives, Señor. Y también los que quieren celebrar la Navidad, ¿por qué no? Porque tú naciste, sea que fue en diciembre o en otro momento. Pero la verdad es que naciste, viviste entre nosotros y moriste para volver a la vida, para darnos vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Te pido, mi Dios, que seas tú hablando y ablandando nuestros corazones cada día y a tomar tiempo para mirar, leer, escudriñar
tu palabra y que sea tu Espíritu Santo hablándonos por medio de tu palabra. Gracias, Señor. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, para los que nos ven por YouTube, Dios les bendiga. Si no nos vemos la semana que viene, bueno, posiblemente vino el rapto o ya nos quitaron la cuenta de YouTube. Bueno, Dios les bendiga. Hasta luego.